ahora vamos a cambiar de tema drásticamente y vamos a charlar con Cintia Castro, que es abogada penalista. Le damos la bienvenida aquí a Francamente, aquí Fernando Robles. Buenas tardes, Cintia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Cintia, bueno, lo que vamos a charlar, entre otras cosas, es el tema este que se apela al cambio de género o al cambio de la identidad de género para poder ir a otra prisión, es decir, todos estos trucos que tiene el mundo delictivo, ¿no? Para mejorar la posición en una cárcel, aquel que está cumpliendo una condena. ¿Qué nos podés contar de esto? Bueno, en realidad lo que se hace es cambiar justamente o autopercibirse de un género que no es, para poder continuar dentro de la cárcel cometiendo delitos bajo el beneficio de un derecho. Eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente Milei en las últimas decisiones que tomó? Es ordenar o cambiar el protocolo, el régimen federal del protocolo penitenciario, e indicar de que esto no va a ser posible ampararse en ese beneficio por autopercibirse de los hombres, ¿no? Específicamente por autopercibirse mujer, porque justamente lo único que estaba haciendo era perpetuarse la conducta delictiva dentro del sistema penitenciario. Eso por un lado. Esto dentro del marco que hemos vivido en estos años que pasaron antes de que apareciera Milei, de un señor Violini, un juez ahí en La Plata, que larga presos para que no se contagien cuando llega el COVID a la Argentina, y después, bueno, le dan un celular a los presos. Hoy se calcula que hay alrededor de 42.000 celulares en las cárceles argentinas. Y después fiscales que le piden a quien estaba a cargo del Servicio Penitenciario Federal, Laura Garrigós de Rebori, que había sido una camarista del crimen, ¿no? Ahí en la calle Viamonte. Y bueno, todo esto jamás fue atendido, ¿no? Porque esta señora no se dedicaba no sé a qué, pero evidentemente sus prioridades no pasaban por estas cosas, ¿no? Y con respecto al porque tenemos que identificar también por qué llega un hombre que se autopercibe mujer a una cárcel de mujeres. Este hombre específicamente, yo le digo hombre, tiene DNI femenino porque hizo su cambio registral del DNI, pero había estado detenido, condenado, salió en libertad, tiene una pareja mujer, se lo denuncia por violencia con perspectiva de género, se lo enjuicia por eso, y al tener un DNI femenino, los jueces tienen que enviarlo a una cárcel de mujeres. Esa situación es distinta, pero ¿qué sucede? A ver, este hombre se disfrazaba de mujer justamente para obtener beneficios. Nada tiene que ver, y esto también es importante que lo resaltemos, nada tiene que ver con este grupo vulnerable de los grupos trans, de las mujeres trans y los chicos trans, que están dentro de las cárceles y que efectivamente se perciben el género que son, con el que viven y con el que toman decisiones en su vida. Este sujeto no, solamente se cambió el DNI para poder evitar las consecuencias de su accionar delictivo. Claro. Porque ya había sido condenado, juzgado y condenado por violencia de género a una cárcel de mujeres, y muy bien los jueces, cuando analizan esta situación y después lo sacan y lo aíslan, porque no puede ir justamente por el DNI a una cárcel de hombres, pero tampoco podía continuar en la cárcel de mujeres, entonces hoy ese sujeto está aislado. Ellos dicen, por defender el derecho de una persona a que pueda ejercer su derecho libremente y protegérselos, estuvimos dejando al azar y de manera desprotegida los derechos de 481 reclusos. Eso es distinto, porque ese sujeto entró con el DNI, o sea, fue juzgado con un DNI de mujer. Es distinto. Vos tenés DNI de mujer, vas a la cárcel de mujeres. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que es a donde apunta el presidente. Que esas personas que están en la cárcel
y que dentro de la cárcel, teniendo una condena firme y cumpliendo su pena efectiva, también, entre comillas, su percepción de género en el mundo, y se comienzan a sentir de otra forma solamente de los efectos de poder tener beneficios para continuar cometiendo delitos. Entonces el presidente analiza de manera muy acertada de entender, porque no se viola ningún tipo de derechos, de que las personas están privadas de libertad y solicitan ser trasladadas a otro establecimiento, no lo puedan hacer cuando la pretensión se basa en esto y se funda en esto, porque el proceso, o sea, el protocolo que existe dentro del sistema penitenciario, prioriza la seguridad y el bienestar de la persona, y si piden un cambio, un traslado, tienen que fundarlo, y de ahí el Consejo Correccional va a analizar esa pretensión. Si se considera favorable, se eleva el caso a una dirección donde se intervienen distintas áreas, por ejemplo, asistencia social, bueno, para poder resolver cómo poder darle un marco y continuar con la pretensión de esta persona. Ahora, si la solicitud se rechaza, se le notifica a la persona y ésta puede accionar o a realizar un control judicial de esa decisión. Uh-huh. El presidente dice, ya no analicen más este tipo de peticiones, no va a existir más por parte del sistema penitenciario un análisis relativo a la autopercepción de género de estas personas, que vayan directamente a un control judicial, a que vayan y se lo pidan al juez. Como esta persona que pidió 10 habeas corpus, le rechazaron ese cambio, le rechazaron el traslado, claro, y pidió 10 habeas corpus. Esto tenía que ver con uno que estaba condenado por narcotráfico, ¿no? Sí. Claro, es decir, esto es, ahora... El de los grupos de los moros. Claro, era uno de ahí de Rosario, ¿no? Esto es, digamos, estoy preso y se me ocurre que hoy cambié, digamos, vino una brisa del sur y entonces hoy, ahora mi percepción es que soy una mujer. Y esos protocolos de los que vos también estás describiendo, son protocolos que tienen que ver son reglamentaciones que establece el Servicio Penitenciario Federal. El régimen, o sea, este protocolo lo regula el Poder Ejecutivo. Ajá. Entonces el presidente lo que hace es poder hacer una modificación en el protocolo del régimen federal. Ajá. Y lo que dice es, o sea, lo que menciona es instar a las provincias de que cada provincia lo aplique también en el sistema carcelario interno. Claro, claro, sí, sí. ¿Y cómo es la situación hoy respecto de lo que mencionábamos antes de esto el tema del uso de los celulares en las cárceles? ¿Sigue siendo tan así abiertamente, digamos, por decirlo así, impune como hasta diciembre del año pasado? ¿Eso ha cambiado algo? Me acuerdo que hubo más de una vez algún grupo de fiscales que pidió que a la señora Rebori que le pusiera señales de inhibición, ¿no? En ciertas cárceles, para que esta gente no siguiera trabajando como igual o mejor que estando presa, ¿no? Perdón, que estando libre, porque en definitiva sí, la sociedad le bancamos todos los gastos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí tenemos que ver que es un tema que preocupa, pero no se ha modificado con los cambios de gobierno. Uh-huh. Porque, a ver, los gobiernos pueden instar, como lo ha hecho ahora el presidente, a este tipo de control más riguroso, de que una persona que está dentro no se avive o no malutilice fraudulentemente la ley. Pero hay algo cierto que ha sobrevivido todos los gobiernos, que es la falta de capacitación a las personas que están a cargo y al frente del sistema penitenciario. No hay un control, y ha generado también muchas veces que esos funcionarios, porque son funcionarios que pertenecen al Estado, han generado riesgo al Estado y han puesto en jaque
todos los tratados y convenciones que Argentina ha suscrito. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura o las reglas de Nelson Mandela, porque no hay un punto medio. Y esto de que tampoco ha existido políticas públicas en esta materia para poder realmente terminar de una vez por todas el hacinamiento de las personas. Claro. Porque también tenemos jueces que dictan, por ejemplo, prisiones preventivas y los detenidos están en las cárceles, en las comisarías y no en las cárceles. Sí, claro. Entonces ahí tenemos también violaciones a los derechos humanos y también y por sobre todas las cosas se pone a la sociedad libre albedrío de lo que hagan después los delincuentes, porque ahí sí entran y salen. Uh-huh. Porque no hay un proceso efectivo para que pueda llevarse a cabo el control riguroso que merece en esta materia de control de los presos, ¿no? Entonces, las autoridades penitenciarias, si bien en este caso estamos hablando de aquellos que utilizan la ley de identidad para seguir cometiendo delitos, ellos son responsables de la gestión y la administración de las instituciones carcelarias, pero para eso tienen que estar preparados, y para estar preparados tenemos que tener jueces impolutos, fiscales que no se vendan, tenemos que tener policías instruidos, porque también tenemos la responsabilidad como Estado. Argentina como Estado tiene la responsabilidad de lo que se ha comprometido a hacer internamente. Y por eso tenemos también las personas privadas de libertad, que son aquellas personas que están el Estado tiene a cargo, porque es responsable de ellos, y les tiene que brindar seguridad, bienestar, tienen que estar todos sus derechos, más allá de que estén detenidos, garantizados. Entonces, no es tan fácil en la República Argentina hablar en realidad de Latinoamérica, ¿no? Porque tengo un mal de Latinoamérica. No es tan fácil hablar de este grupo vulnerable, que son las personas privadas de la libertad, y dentro de este grupo vulnerable otros dos, una que son las mujeres y otra que es el grupo LGBTI. Uh-huh. Por lo tanto, queda mucho por hacer, y esto, bueno, es un indicio de que realmente se va a empezar a poner el ojo sobre lo que nadie ha puesto hasta ahora. Sí, claro. Si hubiera que empezar por algún lado, ¿vos por dónde empezarías? Digamos, por construir cárceles acordes para que estas condiciones que vos estás señalando se cumplan, digamos, como cuestión número uno. Mire, hay un modelo que es bastante superador, que es el de Gran Bretaña. Ajá. Pero para eso hay que tener plata. Sí, y hay que tener otra cultura, ¿no? Otra cultura cívica que... Y hay que tener personas preparadas y al frente para poder también acompañar a este grupo LGBTI, que ni la verdad que no lo tenemos, porque todavía somos una sociedad discrimina, todavía somos una sociedad, rancia en esos temas, ¿no? No estamos abiertos como sociedad. Pero Gran Bretaña sí, entonces, sí es un modelo de punta, porque ellos han armado un sistema carcelario para el grupo LGBTI, donde incluso, algo que todavía no creo que lo podamos hacer durante mucho tiempo, pero donde incluso tienen tratamientos hormonales para su elección sexual. Uh-huh. Solamente ¿por qué hacer esto? Porque el derecho humano a asistir en materia de salud de las personas incluye eso. Claro. Sin embargo, nosotros todavía nos cuesta incluso poder decirle a un juez: no me tenga detenido preventivamente, porque pasado tanto tiempo me está violando los derechos, y el juez tiene la obligación después de, incluso se puede reputar nulo lo que está haciendo, uh-huh, o de acelerar, y después los presos se terminan escapando. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? No hay políticas públicas claras en esta materia, todavía tampoco existe, más allá de la buena intención del presidente. Y no creo bajo ningún punto de vista que
la solución sea privatizar las cárceles. Que la solución sea, perdón, privatizar las cárceles. Ajá. Como en algún momento se habló, porque Argentina tiene responsabilidades internacionales y el Estado de Derecho se tiene que garantizar en todo sentido y no hay, no puede ser privatista. Eso no puede existir. Pues tenemos responsabilidades como Estado. Uh-huh. Sí, pareciera que esto, sin ninguna duda, le corresponde al Estado, ¿no? De la otra manera es, bueno, conociéndonos aquí en la Argentina, es fabricar algún kiosco nuevo, ¿no? Porque es una responsabilidad grande esta de tener a una persona detenida, ¿no? Digamos, pero bueno, no nos podemos sentar, a ver, si nos centramos todo el tiempo... Sí. No, yo decía en el sentido de darle la oportunidad a que haga una vida o tenga un desarrollo ahí que le permita, digamos, reparar lo que hizo y plantearse una vida nueva cuando salga, ¿no? Bueno, pero eso también es responsabilidad del Estado, claro, el derecho a la reinserción social. Claro. Y para eso tenemos que darles las condiciones para saber por qué, pero también tenemos que plantear de por qué hay tantos presos. Uh-huh. ¿Por qué tenemos por qué aumenta la delictividad en Argentina? Porque claro, no hay políticas claras en materia no hay políticas sociales. Y no las hay ahora y tampoco las hubo antes. Porque la responsabilidad del Estado no es subsidiar, la responsabilidad del Estado no es la asistencia, la responsabilidad del Estado es justamente que son lo que dicen las Naciones Unidas y que impulsan Naciones Unidas a través de la Declaración de los Derechos Humanos. Es ayudar a las personas a que puedan vivir dignamente. Uh-huh. Y nada del asistencialismo genera dignidad de las personas y eso se perpetúa en el tiempo. Pero cuando vuelves a casa, esa persona queda desprotegida y lo trata de buscar en el... Uh-huh. Tampoco la solución es bajar la edad de imputabilidad, tampoco, porque siempre terminamos en lo mismo. El Estado no se termina haciendo cargo de lo que debe hacer. Entonces tenemos cárceles hacinadas, chicos desprotegidos, delincuentes que son más vivos que los jueces, esto que con el tema de la identidad terminan zafando. Uh-huh. Entonces tampoco, bueno, ir poniéndole un coto no solamente al delincuente, sino también a los vacíos que debe el Parlamento empezar a observar, porque yo considero que toda persona que utiliza fraudulentamente la ley, como en este caso, por ejemplo, en este caso debería reputarse nulo el otorgamiento legal de ese derecho. Claro. Como el que violó dentro de una cárcel de mujeres. O sea, si evidentemente tenés una vida de hombre, actitud de hombre, y sos condenado como hombre y te tenemos que sacar ese derecho porque haces todo como hombre y te autopercibís para zafar. Sí, eso absolutamente. Es importante que se trate en el Congreso, porque es un vacío importante que perjudica, sobre todas las cosas, a quienes les ha costado tanto conseguir ese derecho y esa protección que es el grupo LGBTI. Claro, no podemos condenarlos por este tipo de sujetos. No deja de ser otro delito, ¿no? Hacer eso con el objetivo de mejorar mi condición de preso, ¿no? Sí, porque es un fraude. Claro, a eso voy, es un fraude, sí. Es una forma de delinquir, digamos, ¿no? Mentirle al sistema y mentirle a la sociedad, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, utilizan justamente la rectificación registral, que es cambiarse el DNI, ponerse un nombre de mujer, cambiarse el DNI para cometer delito. Uh-huh. Entonces, actuar fraudulentamente, o utilizar fraudulentamente la ley, y debería tener una consecuencia, y eso es tarea parlamentaria. Cuando vos decís parlamentario, es porque esto está, digamos, normado por una ley. No, digo tarea parlamentaria, no sé si, no creo que esté todavía, esto lo digo yo porque es lo que considero que debería hacerse, pero debería ser tratado en el Parlamento, en el Congreso Nacional, para poder ponerle un límite a ese vacío legal. Claro.
Porque lo que va a suceder ahora, que va a ser, esto es, no necesito ser vidente, pero ¿sabes lo que va a suceder ahora? Un montón de presos que se autoperciben mujer van a ir a la justicia, que se les haga el control judicial de la negativa del sistema carcelario a escuchar y a hacer oídos. Los jueces van a estar llenos de solicitudes y van a tener que empezar a atender lentamente, porque todas juntas no se pueden atender por el trabajo también que ellos tienen aparte, y va a ser un lío imposible. Claro, eso va a generar una carga a la justicia fenomenal, claro. Sí. De trabajo, digamos, porque en definitiva, cuando quieran ser escuchados, alguien va a tener que escucharlo, ¿no? Es decir, de parte del juzgado, de un juzgado. Porque tienen derecho a promover el control judicial de toda decisión que en esos procedimientos se establezcan. Tienen el derecho. Ahora sí, si se genera una lentitud en el derecho, y muchas personas también que solicitan este cambio, es porque realmente viven violencia, porque son perseguidos adentro. Bueno, sí, digamos, ¿qué va a pasar con esas personas? No todos son truchos, digamos. Hay gente que realmente pasa por esa problemática. Y no todos utilizan ese beneficio amparándose en la ley de identidad. Muchos presos dicen de que, porque hay un pabellón que es evangélico, bueno, son evangélicos y de golpe conocieron a Dios y quieren irse de ese lugar porque es más tranquilo. Entonces, también solicitan y hacen esta petición para que se eleve sus solicitudes y se dictamine a favor, y si no, termina yendo al control judicial también. No es solamente con la ley de identidad, con la diferencia de la ley de identidad tienen visitas, tienen otros beneficios. Y vos mencionabas el sistema inglés, el sistema británico. ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos en el que se basa ese sistema? El tratamiento tiene que ser distinto. Estar en lo que se dice es, hay que proteger a todos los grupos vulnerables dentro de los privados de las personas privadas de libertad. Esto lo dice incluso la Convención contra la Tortura y las reglas de Nelson Mandela, porque las personas que están a cargo del sistema penitenciario tienen que estar preparados para cada grupo vulnerable. No es lo mismo un hombre que esté al frente del sistema carcelario de las cárceles de hombres que de las cárceles de mujeres, o de las cárceles, en este caso, de los grupos trans. Tienen que estar preparados. La atención es distinta, porque también se puede llegar a revictimizar. A ver, si tenemos... yo no quiero ser despectiva, pero hay muchos hombres que están al frente de cárceles que todavía les cuesta muchísimo entender realmente a la mujer trans o el chico trans. Y son absolutamente groseros, violentos, y eso genera un riesgo a la seguridad de la persona. Claro. Y eso pone en jaque la violación a sus derechos. Entonces Gran Bretaña lo que hace es preparar y educar a quienes están al frente del sistema carcelario. Primero, se les brinda una asistencia de salud no distinta, sino acorde a sus necesidades. Hay quienes pueden acceder incluso a un tratamiento hormonal. Entonces es distinto, pero es hoy tenemos que ver prioridades, lo más urgente. Lo más urgente es, por lo menos, dejen de hacinar a las personas en las cárceles y se dejen de seguir cometiendo delitos en las cárceles. Y esto es un buen freno. Y menos para esto es un buen freno. Lamento que yo considero que se van a promover muchos controles judiciales con respecto a esta negativa. Claro. Se va a cargar el sistema judicial. Ahí me hiciste acordar de los Juegos Olímpicos, ¿no? De esa boxeadora que creo que era argelina, ¿no? Que tenía mayor producción de testosterona que de ovarios, con lo cual, tenía una fortaleza que era distinta a la de las mujeres, ¿no?
era un caso bastante complejo que el Comité Olímpico lo tomó muy por encima y así terminó la Olimpiada con esa problemática, pero se está hablando de generar estudios que hagan que eventualmente haya una tercera categoría, ¿no? En lo que es los deportes, ¿no? Bueno, mire, yo soy especialista en derechos humanos, en psicopatologías y neurociencia, y hay cada estupidez que uno ve al margen de todos los derechos necesarios que debemos comenzar a garantizar. Me parece hasta una falta de respeto a otras cuestiones, que lo hagan los Juegos Olímpicos, bueno, pero volvemos otra vez a lo mismo. Claro. ¿Con qué necesidad discriminan? La mujer es mujer, el que es hombre es hombre. Bueno, sí. No, si nos ponemos a indagar terminamos, complicándonos la existencia por el punto y coma. Y esa mujer sufrió muchísimo. Quizás era el juego olímpico de su vida y se le hicieron sonar. Sí, claro. Sí, además, digamos, si hay una fortaleza distinta o una fuerza distinta, puede dañar a quien esté enfrente, ¿no? De manera irreparable también, ¿no? Pese a que es un juego, es un deporte, ¿no? Digamos, no es la cosa de la vida de todos los días, ¿no? Pero, digamos, tenerlo en cuenta no estaría de más, ¿no? Digo, a futuro. Está bien que se encarguen los responsables de los Juegos Olímpicos que les pagan demasiado bien, que juntan a montones lo que no comería un pueblo entero en toda la vida. Claro, sí, de acuerdo. Que se dediquen ellos. Nosotros hay cuestiones mucho más serias que realmente merecen atención, que merecen seriedad por sobre todas las cosas, y que no están fundadas en... Sí, no, a mí me vino... En la caprichosidad del deporte, que es absolutamente necesario para todo ser humano, pero... Sí, no, a mí me vino por el tema de la producción de una persona que tiene un organismo que produce más hormonas masculinas que femeninas, con lo cual, digamos, estamos en esa problemática que se plantea, ¿no? Está bien, pero la mujer es mujer, tiene una condición hormonal distinta, pero es mujer, no se autopercibe hombre por más que las hormonas las tenga full. Esto es distinto. Cuando uno, lo que dice Gran Bretaña en su sistema carcelario del grupo LGBTI es aquella mujer o aquel hombre que se autopercibe mujer y tiene la testosterona alta, bueno, le brindamos el tratamiento de salud, el tratamiento médico que necesita para que su elección de vida y sus derechos, que esto va en contra igual lo que dice el presidente, yo no tengo que darme cargo económicamente de las decisiones del otro. Claro. Pues es la ideología del presidente. Pero Gran Bretaña hay que acompañar y asistir y darle una garantía a todos los derechos, incluido pero está dentro de su sistema de derechos del país, o sea, no, la legislación de ellos es así. Claro. La nuestra no. Sí, eso podemos ayudar a aquellas personas que necesitan ser asistidas, o sea, de quedar embarazadas por fertilización asistida, o sea, no podemos garantizar eso, no le podemos garantizar el tratamiento a niños que están sufriendo o pasando un proceso de quimioterapia. Pero por eso le digo, nosotros tenemos otras urgencias, que debemos detenernos. Todos los derechos son importantes, pero algunos que son más urgentes que otros. No considero que hoy lo de Gran Bretaña pueda implementarse porque la sociedad tiene que estabilizarse en los derechos más urgentes. Los más urgentes hoy es que los presos que están condenados dejen de cometer delitos dentro de la cárcel bajo el amparo de la ley de búsqueda. Tal cual. Bueno, Cintia, interesantísimo, es un tema digamos, un tema complejo para el común de nosotros, ¿no? Es decir, vos es tu especialidad en lo que hace a lo penal y a tema de derechos humanos, pero no es un tema, digamos, que se hable todo el tiempo y que se baje a tierra, ¿no? Eso es mi percepción, ¿no? Por eso que muchas gracias por estos minutos, porque la verdad que, bueno,
todos hemos aprendido algo. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, un gusto. Cintia Castro, abogado penalista, también especializada en derechos humanos.